¿Cómo están amigos de la Cicotur? Qué gusto saludarlos. Bueno, la Asociación para la Cooperación y Desarrollo Turístico a nivel mundial tiene y está desarrollando algunas cápsulas dándoles algunos tips y hoy vamos a hablar de comercialización y visibilidad internacional y para eso tenemos a dos leones aquí con nosotros, leones de primer nivel, que es Ricardo Sosa de Argentina, bueno, un hombre que quien no lo conoce, un hombre global, y a José Carlos de Santiago de Grupo Excelencias. Realmente, y es un tema que causa mucha motivación porque mucha gente dice, oye, ¿cómo le hago para obtener esa visibilidad que requiero? Así que le damos la bienvenida, Ricardo Sosa. Ricardo Sosa, adelante. ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos a los dos y un gusto saludar a a toda la audiencia de tu espacio. No, simplemente lo que tenemos que tener en cuenta cuando se habla de visibilización de los destinos en el mundo, saber los elementos que componen esas acciones de promoción turística que muchas veces en los estados, en los países o en las provincias o en los municipios se analizan y se preguntan. Nosotros tenemos que saber que la promoción turística internacional está conformada por las acciones de visibilización que se hacen en los medios de prensa tradicionales, donde la gente en forma masiva los lee. Los medios de prensa específicos, los turísticos, donde la audiencia de turismo, la audiencia empresarial del turismo los lee. Después tenemos la promoción en la vía pública, que es la más tradicional que se hace, que lógicamente también tiene que ir segmentada de acuerdo a los estratos sociales donde se realiza. Después tenemos otra audiencia, que son aquellos que viajan constantemente en avión. La infraestructura de comunicación que tienen las aerolíneas también es muy importante a la hora de aquel de que constantemente vuela pueda conocer los destinos. También tenemos que analizar la relación con el trade. La relación con el trade, ¿qué quiere decir? Aquellos DMC, que son los que ofrecen los paquetes turísticos de cada país en otros países y son los que visibilizan los destinos a la hora de dar a conocer esas propuestas que tienen para los turistas. Los DMC que a su vez proponen y ponen en góndola, entre comillas, los paquetes para las agencias de viajes que al fin y al cabo son quienes llegan al público final. Al margen de esto, también está la participación de los estados en las diferentes ferias de turismo que se realizan en todo el mundo. Esto hablando de promoción turística internacional, Armando, a la hora de analizar desde el punto de vista de un destino. No podemos dejar de mencionar como otro elemento importante la presencia de los periodistas y los influencers muy en moda en estos últimos años a través de las redes sociales. La realización de fan press a los destinos es muy importante, los influencer press, también la realización de los fan tour para que aquellos que venden en el público final los paquetes turísticos puedan conocer el destino y cuando hablen puedan hablar con propiedad. Es una serie de cuestiones y de factores que deben ir todos de la mano con una estrategia en común. Estudiar los mercados. ¿Qué quiere decir estudiar los mercados? No es solamente la cantidad de gente que ingresa y las propuestas que pueden haber, sino saber también la realidad de los destinos a donde uno va a ir a promocionar. Si México quiere ir a promocionar a Alemania, tiene que conocer también dónde está el poder adquisitivo más importante de Alemania, teniendo en cuenta la distancia que existe. No es lo mismo que promocionar México en Colombia que México en Alemania, por ejemplo. Entonces tenemos que conocer el mercado, tenemos que saber qué cantidad de conectividad tenemos que saber cuáles son los gustos de esos turistas alemanes para que puedan ir a México. Te doy un ejemplo muy genérico como para tratar de poner un contexto a la hora de analizar eso. Entonces se estudia no solamente la conectividad, se estudia la vida social, se estudian los gustos, se estudia la situación económica para saber dónde uno va a trabajar fuerte en la oferta turística. Y lo que acabo de decir también hay que tener en cuenta las distancias que existen entre los destinos. Vos tienes que tener en cuenta que cuando un turista internacional está a más de 2, 3 horas de avión, ya mira de otra forma el destino hacia dónde tiene que llegar. Entonces, ni que hablar si hablamos de destinos americanos que quieren promocionarse en Europa, que quieren promocionarse en Medio Oriente, que quieren promocionarse, no sé, en África, o ni que hablar de esos destinos sudamericanos que se quieren promocionar en Estados Unidos, donde interviene otro factor importante que es el idioma. No es lo mismo promocionar o la forma de promocionar un destino que tiene el mismo idioma
que una cuestión idiomática distinta, porque ahí hay una cuestión importante que es el obstáculo mental que uno tiene con los idiomas. O sea, te imaginas si yo voy a promocionar, por decirte, Colombia en Alemania, tengo que saber que el alemán lo primero que va a pensar es en la barrera idiomática que puede existir para ir hasta Colombia, más allá del interés, más allá del incentivo o lo aspiracional que pueda ser el destino. Entonces, a la hora de tener visibilidad en el mundo, los destinos tienen que saber y los destinos tienen que analizar todas estas cuestiones que conforman este ecosistema gigante de promoción turística. Esta es una visión muy primigenia de lo que te estoy diciendo en cuanto a que cada tema que estamos hablando tiene un desarrollo específico de acuerdo a la temática de la situación geográfica, incluso de los destinos. Entonces, es muy amplio, pero lo podríamos llegar a resumir de la forma en que te estoy comentando. Claro. José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias, estás ahorita en Madrid, la semana pasada estuviste en Egipto, luego la semana pasada estuviste en Ecuador, en Paraguay. Eres un hombre que ha visto y visualizado, perdón, cómo se mueven los destinos y cómo se promueven y cómo entran en ese mercado que dice Ricardo Sosa. Este, ¿Cuál es tu opinión? ¿Hacia dónde debe de mover su promoción y cómo llevarla a cabo para hacer lo que Ricardo Sosa está comentando? Bueno, primero te diría, acabas de hablar de qué es lo que hago y cómo viajo, ¿no? Es verdad, o sea, yo en Que no sé cómo estos, lo haces, no sé cómo lo haces, pero lo haces. hay veces que yo tampoco lo sé muy bien, pero en estos últimos 2 meses he estado en 4 continentes, he visitado 6 países y 18 destinos. Eh, es una locura, con cambios de horarios, y estas son las cosas que estaba hablando ahora mismo nuestro querido Ricardo. Ha dejado pocos puntos para que yo pueda tocar, pero te los voy a tocar desde un punto de vista muy especial. El primer punto de vista es el último que él ha planteado, la diferencia idiomática. La diferencia idiomática hace que un destino, un país y sobre todo los países iberoamericanos, y llamo iberoamericanos aquellos países como España y Portugal y todo el continente que va evidentemente desde México hasta Punta de Fuego en Argentina, pasando por todas las islas del Caribe. No tenemos muchas veces en cuenta que el inglés no es el idioma universal y que la comunicación, uno de los grandes errores que tienen muchos países, muchos estados al comunicar, es no darse cuenta que hay que hablar en la lengua del país al que te quieres referir, al país al que quieres llegar. No es lo mismo presentarle a un alemán o a un ruso un destino en inglés, por muy profesional que quiera ser el que lo esté escuchando, pero muchísimo más por muy aficionado, por muy turista o viajero que quiera ser el que quiere llegar o al que queremos que llegue a ese destino. La barrera idiomática no surge solamente en lo que piensa la persona que está en el país, sino en cómo nos dirigimos a él. Y es uno de los puntos que tendríamos que darle un valor mucho más importante. En la traducción de un vídeo es fundamental. Pero lo más importante es que cuando se traduzca ese vídeo, no se traduzca por cualquiera, se traduzca por una persona que sepa cuáles son las palabras que sientan bien o sientan mal, que suenan bien o no lo hacen en ese país y que va a animar a las personas a llegar. Ese es el punto, tomando el último que habló Ricardo. Pero si pasamos al siguiente, lo primero de todo, antes de este punto del idioma, es decir, yo soy un estado, soy una ciudad o soy un país. Si soy un estado o provincia de cualquiera de los países en los que nos estamos refiriendo, y en este caso nos referimos no al mundo mundial, sino nos estamos refiriendo a los países que nosotros trabajamos, Iberoamérica y Caribe. Decimos, eh, primero, ¿tenemos capacidad económica para poder acceder a ese mercado? ¿Podremos accederlo bien y entrar en ese mercado por la puerta grande? ¿Cuál es el nicho de mercado de ese país, de ese estado o de esa provincia que nos interesa atacar y profundizar? Él decía esos nichos por valor o por poder adquisitivo. Hay muchos.
por poder cultural, por poder religioso o por poder adquisitivo. Son tres diferentes. Claro. ¿Cómo podemos hacer ese trabajo? Lo tenemos que valorar desde el punto de vista más intenso, y es nuestro propio bolsillo. ¿Cuánto dinero y durante cuánto tiempo vamos a hacer esa promoción? Ir a un evento, ir a una feria, pero no dar la continuidad es tirar el dinero. Podremos quedar muy bien políticamente, pero quedaremos muy mal turísticamente. Ah, no me importa, tengo 4 años, tengo 6 años para hacer un trabajo. Bueno, valorémoslo. ¿Qué inversión voy a poder tener durante mis 4 años? ¿Y en qué destinos me tengo que focalizar? Esa es la primera pregunta. Si tenemos el dinero, si tenemos las posibilidades y si tenemos el destino que le interesa al mercado al que nosotros queremos llegar, porque a nosotros nos puede interesar mucho un mercado y ese mercado no tener ningún interés en los productos que nosotros tenemos. Pues Claro. que vosotros, el mundo es muy grande. Yo creo que esos son los dos puntos en los que yo puedo focalizarme en el día de hoy. Y decirte, ampliando esto, estuve en China hablando de no turismo, si os vale en este caso, de referencia. OMEC, la Organización Mundial de No Turismo, estuvo organizando con Yantai en China una conferencia mundial apoyada por ONU Turismo. Te diría que la primera sorpresa que tienes es realmente a los chinos les interesa en este momento el número de viajeros internacionales que pueden llegar a un país, que pueden llegar a ese país. Es lo primero que se tienen que plantear. Por lo tanto, ellos han hecho algo para su propia cultura, para su propia gente, y una visualización internacional que es un posicionamiento. Tienen las instalaciones, tienen las conexiones aéreas, les falta el idioma, pero hoy lo han resuelto de una forma, con un móvil, con un celular. Tienen sus diccionarios en chino y en cualquier idioma que tú quieras ser traducido. Y ellos te hablan con el teléfono, no te hablan con la boca, sino con el teléfono directamente en la mano. Esa es una de las opciones que te podría decir. He ido a ver enoturismo y con OMED hemos trabajado intensamente con autoridades de aquel lugar y con personas de muy diferentes países del mundo que han ido a hablar precisamente de cómo se hace y cómo se elabora el enoturismo en el resto del mundo para convertir esos destinos en destinos privilegiados, en destinos de alto poder adquisitivo, donde el cliente consume y gasta muchísimo. Claro. Ese es un punto importante. Así que os dejo esto y para otras intervenciones hablaremos de los otros destinos, como Honduras, destino en el que hemos estado para abriéndose al mercado maíz. Han hecho un análisis profundo con un presupuesto escaso y una presentación brillante para Cocal, pero brillante presentación, donde hemos podido presenciar que el país es mucho más de lo que creíamos, pero no solamente en eso. Lo más bonito de ese país ha sido la calidez y la calidad humana de las personas que nos han atendido. Y salto de continente. Estuvimos en Europa, estuvimos en España y subimos a Galicia, donde otro tipo de turismo también nos llegó. Y ese turismo al que muchos se focalizan es el turismo de Santiago, del Camino de Santiago. Y cómo llegar a Santiago desde cualquier parte del mundo. A Psicotour, con los caminos iniciáticos, pone en marcha este soporte. Por lo tanto, os sugiero que en otros temas que podamos entrar con un poquito más de visibilidad y con tiempo dedicado a cada una de estas partes, podamos llegar sencillamente a un punto. ¿Por Claro. qué debo orientarme hacia un destino? Y te diré el último ejemplo, Egipto, el último de los destinos que he tocado, del que vine antes de ayer. Fui invitado no por el gobierno egipcio, sino por un tour operador, Dulles Travel. Un tour operador que tiene los vuelos de conexión en el hub más importante que hay en Europa para llegar a Egipto en este momento. Y es Madrid, con 4 vuelos charter semanales. ¿Sabes? Que la gran sorpresa es que en Egipto, en estos meses de mucho calor, los idiomas que se escuchan cuando estás recorriendo templos y pirámides son el español y el chino. ¿Y sabes cuál es la mayor dificultad?
que no hay una sola instrucción, señalización en chino o en español. Yo creo que merece la pena que muchos países realmente piensen en estos temas. La lengua es una gran barrera o sencillamente un gran atractivo. Si tú sabes que vas a un país como Egipto o como China, y cuando llegues allí, si no eres chino parlante o árabe parlante, no vas a poder entender nada. Realmente es más complicado. Claro. Por lo tanto, No, me queda muy claro lo que tú comentas, José Carlos. La barrera idiomática es impresionante. Y hablando de eso, a ver, me queda una duda, no sé cómo lo hacía. Ricardo Sosa, cuando fue director ejecutivo de Improtur, teniendo una barrera, más bien una frontera natural que era con Brasil. Pero claro, yo te voy a ser honesto y yo creo que tú coincides, José Carlos. Yo creo que nunca ha tenido tanta visibilidad Argentina como la tuvo con el ImproTour, porque los veías en todos lados, en todas las ferias, en todos los ayuntamientos, en todos los países. Hizo una gran campaña, pero me llamaba mucho la atención Brasil porque en Brasil no hablan más que portugués. La mayor parte de la gente que tú ves ahí no hablan inglés, o lo hablan muy poco. Y sin embargo, ¿cómo le hace una oficina como ImproTour, o lo hacía, creo que ya no existe, y cómo Ricardo Sosa hacía para ver y romper esta barrera idiomática mediante campañas de promoción, como comenta José Carlos, Ricardo Sosa? Hola, hola. A ver, ¿se quedó trabada esto? Hola, 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 hola. ¿Sí? ¿Se salió Ricardo Sosa? A ver, Ricardo Sosa. Disculpen, se cortó la comunicación. Sí, ¿sí me escuchaste? ¿Me escuchaste lo que decía? Estuve escuchándote hasta donde decías que se ha hecho una gran campaña de Argentina en el mundo en todas las ferias y se cortó. Estaba Bueno, esperando y se cortó. en ese tema, bueno, ahorita no pasa nada. ¿Cómo hacías tú, ahorita que platicaba José Carlos de Santiago, de todos esos problemas idiomáticos que tenía con señalética, con idioma, que el teléfono, y sin embargo tú tenías una frontera ahí natural con Brasil, donde bueno, yo voy a Brasil 2 veces al año, y en Brasil el turismo se mueve en portugués, ahí ni siquiera en inglés. Tú, como estuviste como director ejecutivo del ImproTour, cómo rompías en materia de promociones de barreras, Ricardo? Bueno, hay una cuestión muy interesante, Armando, que es cuando hablamos primero y principal de las distancias. No es lo mismo promocionar a Argentina en Brasil que promocionarla en Portugal, a pesar de que ambos países tienen los mismos idiomas. En Brasil, por una cuestión de cercanía, hay que tener en cuenta que nosotros con el español tenemos dos idiomas que llegan a ser similares, el portugués y el italiano. Si uno habla lento, puede llegar a entender. Pero más allá de eso, lo que nosotros buscábamos era convertir a Argentina en un destino aspiracional. ¿Qué quiere decir con esto? Entender y saber qué es lo que el brasileño no tenía en su país, como por ejemplo nieve. Entender lo que el brasileño no tiene en su país, como por ejemplo los glaciares. Entender lo que no tiene el brasileño, como por ejemplo un destino de vinos tan consolidados como Mendoza. Entonces, eran tres productos donde buscábamos posicionar y lógicamente que cuando uno hace una campaña de promoción tiene que contratar empresas que sepan cómo traducir idiomáticamente esa propuesta más allá de lo audiovisual o el diseño. Para nosotros en realidad estudiamos mucho del idioma portugués, nos capacitamos, incluso la gente que estaba a cargo de los mercados del mercado brasileño sabía portugués, hablaba en portugués y eso nos facilita muchísimo. Pero tienes que tener en cuenta una cosa, por ejemplo, si hablamos de Argentina con Brasil, yo te digo, hasta el estado de San Pablo, el brasileño, o sea, te estoy hablando el estado de Paraná, Santa Catarina, Río Grande do Sur, que son los tres estados del sur de Brasil, donde hay más de 30 millones de habitantes, esos habitantes brasileños consideran a la Argentina como un destino de cabotaje, como un destino muy cercano, en una hora, un destino de fin de semana. Ahora,
Aquellos brasileños que están más arriba, por ejemplo, en Fortaleza, ellos ya consideran a la Argentina como un destino internacional. Entonces, las acciones de promoción tenían que ir apuntadas, por ejemplo, a que el turista brasileño que está en el norte de Brasil puede llegar a conocer menos de los productos que tiene la República Argentina. Entonces, la acción era más aspiracional, de que el brasileño quiera ir a la Argentina. A contrario, lógicamente, que para aquellos que están en el sur de Brasil, por una relación incluso geográfica, tienes que tener en cuenta que desde las costas de la playa del sur de Brasil hasta el límite con Argentina hay solamente 700, 800 kilómetros. Entonces, mucha gente se movía o se mueve con el turismo rodoviario, que se llama, que es el turismo terrestre. Son dos formas distintas de promocionar Brasil, de promocionar a Argentina en Brasil. Pero la barrera idiomática era apuntada específicamente al estudio constante. Lógicamente, que quienes también tienen que tener una preparación son aquellos que van a recibir a los brasileños. Los establecimientos hoteleros, las agencias de viajes, los prestadores de servicio, los guías que tienen que saber ese idioma. Y la otra cuestión también es transformar a un destino en confiable. Vos, por ejemplo, tienes que analizar cuando hablamos, no es lo mismo viajar a China que viajar a Brasil. Desde Argentina viajar a China te requiere dos vuelos muy largos de avión y un total de más de 30 horas de viaje, con el valor agregado de que el idioma chino, para quienes están en Sudamérica o quienes están en Argentina, resulta ser uno de los más difíciles. Entonces, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta para saber qué tipo de promoción vas a llegar a hacer en China y qué tipo de promoción vas a hacer en Brasil. Al chino hay que trabajar mucho también en ofrecerle algo que sea aspiracional, siempre menciono esta palabra, que sea el viaje de su vida. Entonces, ¿ellos a dónde van sobre todo? La ciudad de Buenos Aires, la Patagonia, los glaciares, la Antártida, son destinos que por el trayecto que tienen que hacer y la cantidad de días que dura el viaje, tiene que revestir para esa persona que sea uno de sus viajes de su vida, que es lo mismo a la inversa para el argentino que quiere ir a China. Entonces, la barrera idiomática sí existe, es importante, pero hay que trabajarla. Hay que trabajar mucho con la idiosincrasia de ese destino, saber qué es lo que quiere. Y yo quiero citar dos o tres temas que mencionaba José Carlos, que te los dejo también como tips para que después los podamos analizar en algún momento. ¿Es lo mismo que un municipio salga a promocionarse al exterior que un país? ¿Es importante que un municipio vaya solo a promocionarse al exterior o vaya con otros municipios o vaya como región o vaya como país? Eso hay que tenerlo en cuenta también. Y la otra cuestión más importante que también hablaba José Carlos es la forma de ir a promocionarse en el exterior. Y es lo que acabo de comentar. Hay que tener unas estrategias muy concretas para cada país, para cada mercado a la hora de promoción. Otro tema que hay que destacar es lo que también hablaba José Carlos sobre la forma de promocionarse ya con productos turísticos en segmentos muy marcados, como por ejemplo mencionabas al ámbito del maíz. El turismo de reuniones tiene otra forma de promoción, tiene otra forma de propuesta, otra forma de relacionamiento que no es igual que el turismo en general que va al público final. El turismo de reuniones, el turismo de congresos, de convenciones, etcétera, etcétera, tiene que ser promocionado de otra manera. Y también te dejo otro tema para tenerlo en cuenta, es cómo estudiar esos mercados que no tienen interés por el país a donde uno quiere apuntar. ¿Qué pasa si yo como Chile quiero ir a promocionarme a Egipto y Egipto no tiene interés en Chile? Entonces, son muchos elementos que hay que analizar a la hora de tratar este tipo de temáticas y que se termina siendo un poquito amplio el diálogo, porque, te reitero, cada tema que hablamos va a tener un desagregado donde vas a entender, o sea, no es lo mismo ir a hablar con las aerolíneas para buscar más vuelos que tu destino diciendo, che, mira, yo tengo el mejor destino del mundo y quiero que ponga más vuelos, sin saber cómo es la vida interna aeronáutica, porque uno como ministro del área turística puede ir a querer más vuelos. Ahora, ¿cómo haces para convencer a esa aerolínea que la aerolínea tiene una mirada comercial del destino y lo que a la aerolínea le interesa es llevar y traer pasajeros de ambos lados? Entonces hay que tener estrategias para saber cómo hablar con las aerolíneas
para el momento de solicitar más vuelos o por qué cómo vas a convencer a la aerolínea para que pueda llevar más vuelos hacia tu destino. Bueno, son temas que los voy dejando Armando, que seguramente serán para tratar y analizar en otras cápsulas. Perfecto. Pues José Carlos Santiago, conclusiones para terminar. Mi conclusión es que tenemos que tener otras cápsulas, como yo decía en este caso Ricardo, en el que desarrollar puntos concretos de los que estamos hablando. Esta primera es muy genérica, pero yo creo que ya cada vez las personas lo que buscan es soluciones, no que les contemos cómo hay que hacerlo, cómo deberían hacerlo, sino cuál es la estrategia a seguir para poder promocionar un destino. Creo que esa es la parte más importante y en la que Ricardo es un gran experto y a fin de cuentas él tiene desde el punto de vista gubernamental, el punto de vista de desarrollo del país, yo tengo desde el punto de vista de periodista y el otro de viajero. Así que los dos podemos complementarnos en esos casos. Pues yo creo que le ha quedado muy claro en este, nos extendimos de los 15 minutos, pero la verdad que como usted le acaban de marcar, hay tantos temas que tenemos que cubrir en futuras reuniones para decir a la gente cómo obtener esa visibilidad mundial que todo el mundo busca, porque irte a parar a la Feria de Madrid o irte a parar a la Feria de Hannover o de Canadá, si no sabes cómo hacerlo, pues es la verdad es que unir una fiesta pensando que te vas a reír porque va a haber un payaso. La verdad es que requiere mucha estrategia, mucha habilidad y para eso yo creo que Asicotur está haciendo un gran trabajo, dándole visibilidad a los destinos, pero de una forma profesional y sobre todo encaminándolos a como debe ser para obtener esa capacitación, esa visibilidad y esa cooperación que requieren. Ricardo Sosa, tu conclusión. Sí, por supuesto, coincido plenamente contigo. Primero y principal, la Psicotour es un gran clúster de profesionales del turismo que tienen una amplia experiencia en muchísimos temas y el objetivo de la entidad es cooperar con destinos, acompañar, colaborar. Desde el punto de vista profesional, es siempre a nivel personal, cuando cada uno trabaja en el ámbito privado y genera asesoramientos, trata primero de generar un diagnóstico sobre ese destino para poder dar después un plan estratégico de trabajo. Un plan estratégico de trabajo que cuando se menciona la promoción turística a nivel general, más allá de todos estos elementos que hemos venido hablando, también está como un factor importante la cuestión del marketing, que es lo que José Carlos en algún momento de su alocución ha mencionado implícitamente, cómo generar estrategias de marketing para poder llegar de un destino a otro. Pero te reitero, la temática es muy amplia, las situaciones de los estados, de los países, de las provincias, de los municipios es muy distinta e implica un análisis pormenorizado. No es lo mismo pensar cómo Medellín puede promocionarse en Argentina que Medellín pueda promocionarse en París. No es lo mismo pensar cómo Michoacán puede promocionarse en Colombia o en Perú o en Estados Unidos de cómo podría llegar a promocionarse en España. Entonces, hay que analizar todas esas cuestiones porque cuando uno cita la realidad de cada uno, se comienza a observar comienzan a salir numerosas temáticas, y José Carlos lo sabe, o sea, ¿cómo nosotros, por qué el argentino quiere ir a las playas de Cuba o por qué el alemán quisiera ir al Caribe? ¿Y por qué no al revés? ¿Cómo hace un argentino para viajar a Asia? Entonces, o cómo hace un centroamericano para viajar a Asia. Entonces, las estrategias son distintas y tiene todos estos factores que son muy apasionantes para analizar. Pues amigos, esta fue una cápsula de Asicotour. Ya lo vieron ustedes, amigos. Miren, juntar en una conferencia a estos dos leones del turismo a nivel global, créanmelo que no es cosa fácil, las cuales son personas con una amplia agenda, bueno, que la verdad es que agasajo, ya lo vieron ustedes, amigos, y eso es lo que hacemos nosotros en los congresos mundiales de Asicotour. Así que gracias por estar con nosotros y estaremos próximamente en otra cápsula con especialistas de Asicultura. Gracias, José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias, y gracias, mi queridísimo Ricardo Sosa, que ahorita estás trabajando para Paraná.
Estamos Sí. colaborando con Acicotur en el desarrollo del programa Caminos Iniciáticos al Camino de Santiago con Campo Mourão, Fénix, que son ciudades del estado de Paraná en el centro oeste de Brasil. Pero tienes una agencia también y estás trabajando también en la colaboración y asesoramiento en varios destinos a nivel mundial, ¿es correcto? Sí, por supuesto, eso en forma privada, asesoramos sobre todo a destinos, a funcionarios, para que puedan mejorar su estrategia de presentación, de promoción turística internacional. Pues perfecto. Pues gracias, amigos. Esto es acicotour.com. Gracias por estar con nosotros. Armando de la Garza.